Casi 100 personas han sido reprimidas brutalmente a manos de las fuerzas de seguridad de Myanmar en una manifestación contra el golpe de Estado ocurrido en febrero de este año. Entre ellas se encontraba un niño de 5 años de edad. En el Líbano, torturaron a personas refugiadas sirias detenidas arbitrariamente por cargos relacionados con el terrorismo. En México, autoridades usaron fuerza y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Este tipo de imágenes y acontecimientos que nos atraviesan emocionalmente y nos horrorizan no pasan desapercibidos frente a los ojos de la sociedad, pues existen normas comúnmente aceptadas que las impugnan. Estas normas no son solo morales, sino también jurídicas, es decir, tienen consecuencias legales. Y actualmente estos casos que presenté son impugnados por el derecho internacional bajo el paraguas de los llamados derechos humanos. Hoy quiero hablarles sobre derechos humanos, sobre su naturaleza, su historia y sus formas de protección a nivel mundial. Comencemos por su naturaleza. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se definen como derechos inherentes a todos los humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido a la esclavitud ni a ningún tipo de tortura, a la educación, al trabajo, entre muchos otros. Estos se caracterizan por ser universales, es decir, le corresponden a todas las personas por igual, indivisibles, es decir, no hay derechos humanos más importantes que otros, no hay ningún derecho humano que sea inferior a otro, y además están interrelacionados, es decir, todos los derechos entre sí son interdependientes. Ahora, los derechos humanos son protegidos a nivel internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece que todos los gobiernos están obligados a actuar de cierta manera o a abstenerse a actuar de otra para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y los grupos. La obligatoriedad de esto se encuentra explícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un cuerpo normativo adoptado por la ONU en 1948. Esta fue la primera declaración mundial en torno a la universalidad de los derechos humanos. Ahora, estamos hablando de que su obligatoriedad empezó hace menos de 100 años. ¿Esto significa que los derechos humanos no poseían de antecedentes? Bueno, esto no es cierto. Los especialistas observan que se empezó a hablar en materia de derechos humanos hace 2600 años aproximadamente y en su historia encuentran algunos grandes hitos. El año 539 a.C., la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dejó libres a sus esclavos, los dejó en libertad y además proclamó libertad religiosa. Así se convirtió en el primer precursor de los derechos humanos. El año 1215, la Carta Magna, el rey Juan de Inglaterra firmó el primer documento que reconoció los derechos de las personas, entre ellos la libertad de los ciudadanos a poseer y heredar propiedades, por ejemplo. 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se incluyó el concepto de derechos naturales, es decir, derechos que son inherentes a todas las personas por su misma naturaleza humana. Luego, en 1789, con la Revolución Francesa, se siguieron expandiendo este tipo de derechos que estaban en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y también se hizo hincapié en que eran naturales. Ahora, en ese momento los derechos naturales únicamente se reconocían para los ciudadanos europeos, no así para sus colonias. Hasta 1915, cuando apareció la figura de Gandhi. Gandhi fue el dirigente más destacado del movimiento independentista indio contra Inglaterra. Comenzó a difundir que todas las personas del mundo tenían derechos y no únicamente aquellas que se encontraban en Europa, a través de manifestaciones pacíficas. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se firmó la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Aquí se habló por primera vez de derechos humanos como tal, se acuñó el término, que se menciona 7 veces a lo largo de su carta. Por último, en 1948 se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la primera vez en la historia, como ya he dicho, que se habló de su universalidad.
A pesar de que todos los países del mundo se han adscrito a la Carta de las Naciones Unidas, no todas estas personas, no todas estas personas poseen estos derechos. Muchas personas se ven negadas a ellos. ¿Cómo se actúa frente a estas situaciones? Hay dos formas de operar frente a violaciones de derechos humanos. La primera es recurrir a la justicia interna o a la justicia internacional. Claramente, antes de acudir a la justicia internacional, deben agotarse todas las instancias judiciales internas del Estado donde se realizó la presunta violación. En el caso de acudir a los organismos internacionales, bueno, puede acudirse, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otras. Ellos permiten que tanto particulares denuncien a sus estados o se denuncien entre estados miembros entre sí, iniciándose así luego investigaciones. La segunda opción es visibilizar la denuncia y conseguir respaldo público en busca de presionar para la rendición de cuentas de los responsables. Puede realizarse a través de medios de comunicación o ONGs. Un ejemplo claro de ONG es Amnistía Internacional, que tiene expertos que investigan en materia de violaciones de derechos humanos, presionan a los gobiernos y organizan campañas de acción. También la visibilización la pueden realizar líderes que se han convertido en figuras mundialmente reconocidas. Un claro ejemplo es Alicia Garza. Alicia Garza es una de las creadoras del movimiento Black Lives Matter, que su apogeo fue el año pasado, en el año 2020, en denuncia al racismo que ocurre en la sociedad estadounidense contra su población negra, contra los ciudadanos negros. Alicia Garza fue reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las líderes más influyentes del mundo y se la caracterizó como una líder que busca hacer del mundo un lugar mejor. Para concluir, como ya hemos visto entonces, los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna y por ello deben ser defendidos a nivel global. A pesar de su obviedad moral para muchas sociedades, su formalización en materia de derechos humanos ocurrió recién hace menos de 100 años, en 1948, a pesar de sus antecedentes históricos. En ausencia de su respeto, existen mecanismos gubernamentales, no gubernamentales, nacionales, internacionales y iniciativas individuales que ayudan y promueven a su protección. El impacto que generaron las imágenes mostradas al inicio del video, como no pueden pasar desapercibidas para nosotros los videntes, tampoco lo hacen para las comunidades internacionales. La promoción y defensa de derechos humanos sigue siendo un tema de gran importancia en las agendas de actualidad. Muchas gracias.